Les propongo sumergirnos en la fotografía como documento social. La fotografía callejera surge y va desarrollándose, y junto con ella también el fotoperiodismo y la fotografía documental. Hay un arco que va desde el fotoperiodismo, aquellos fotógrafos, fotoreporteros interesados en la noticia, pero muchos de ellos también se dedican a la fotografía documental. De algún modo ya no nos interesan tanto por los sucesos, sino con un determinado tema. Vamos a ver, digamos, que no es posible establecer criterios rígidos como para diferenciar uno u otro tipo de fotografía, pero en nuestro contexto lo que nos interesa es un poco pensar el modo en el que se producen estos trabajos, ¿no? Como con qué objetivo, en qué contextos se desarrollan, para ver, digamos, un poco si hay una documentación estética y en profundidad, un trabajo que se desarrolla en un tiempo considerable, y también que involucre una investigación, ¿no? Muchos de estos fotoperiodistas luego se abocan al campo del documental y utilizan la fotografía como herramienta de denuncia. Hoy, como para ir introduciéndonos en el tema, partiremos de dos fotógrafos que fueron pioneros en este campo a principios del siglo XX, y me voy a referir al que estamos viendo ahora, que es Jacob Riis, y también a Louis Hine. En particular a Louis Hine, porque veremos que será una de nuestras referencias. La historia de la fotografía es la historia de un arte que se crea sobre la base de los cánones que fueron heredados de la pintura. Pensemos en el retrato, en el desnudo, en el paisaje, en la naturaleza muerta, pero que también va a crear un género absolutamente nuevo, que es el que los denominaron como street photography los norteamericanos, la fotografía callejera, justamente porque gran parte de su producción tiene por tema la calle y lo que ocurre en ella. Es interesante como, si bien decíamos que la influencia de la pintura en la fotografía es muy marcada, a su vez este género va también a influir en la pintura. Como bien marca Giselle Freund en su libro La fotografía como documento social, la introducción de la foto en la prensa es un fenómeno de capital importancia, porque cambia la visión de las masas, el modo de ver, ¿no? Diríamos en términos de Berger, de muchas sociedades. Hasta entonces las personas solo podían ver lo que ocurría a su lado, en su pueblo, cerca, ¿no? Como en su propio campo visual. Pero con la fotografía se abre una ventana al mundo. Aparecen los rostros de personajes públicos, acontecimientos que ocurren en otros lugares se vuelven familiares. Al abarcar más la mirada, de algún modo, es como que el mundo se encoge. La palabra escrita es abstracta, pero la imagen es una representación muy concreta donde cada uno vive. Entonces, se convierte también la fotografía en un medio de propaganda y manipulación. El mundo de las imágenes empieza, digamos, a ser parte de los que son propietarios, ¿no? De la prensa, la industria, la finanza, los gobiernos. Es la época de los grandes reportajes fotográficos que tuvieron en la prensa norteamericana de mediados de siglo, digamos en la revista Life, ¿no? La que llevó esa manera de contar historias. La publicación lo que hacía era alentar a los fotógrafos a que buscaran sus propios temas y los desarrollaran de acuerdo a sus propios tiempos y en la forma en que lo necesitaran. Y esta tendencia empezó, bueno, a expandirse, ¿no? Se convierte en una fórmula que permite acercarle al gran público algo que ocurre a miles de kilómetros. Uno de los primeros fotoreporteros que se vuelcan de lleno al documental fue Jacob Riis. Él mismo vino como inmigrante, desembarcó en Estados Unidos en 1870, era un danés, que llegó a ser periodista de un diario, el New York Tribune, y fue el primero en recurrir a la fotografía como instrumento de crítica social. Él lo que hacía era ilustrar sus artículos sobre las miserables condiciones de vida de los inmigrantes, ¿no? En los barrios bajos de Nueva York. Por primera vez la fotografía es utilizada como una herramienta para mejorar condiciones de vida de sectores pobres de la sociedad, y vamos a ver por qué. Él es uno de los
primeros en emplear, digamos, como su talento, tanto como fotógrafo como periodista, para ayudar a los inmigrantes que están viviendo en Estados Unidos, en el Lower East Side, un lugar de Nueva York, que eran los principales sujetos de sus obras. Empieza a prestar atención, digamos, a los suburbios, a las condiciones de vida en los suburbios, y empieza a fotografiar denunciando lo que él va a ver que es la explotación, digamos, laboral, también la baja escolarización de los niños, pocos espacios verdes, ¿no? Entonces empieza a trabajar con estas imágenes, hace estudios en las casas de Nueva York, y fue, digamos, todo esto va a ir dando cuerpo a algo que se va a construir como un libro. Pero antes de eso, trabaja denunciando la condición de vida de los obreros en la ciudad de Nueva York, y dice: edificios viejos, peligrosos, casas de vecindad traseras abarrotadas, construidas en patios sucios, sótanos oscuros y húmedos, buhardillas con goteras, talleres, cobertizos y establos convertidos en vivienda. Aunque aptos apenas para alojar bestias, ahí es donde habitan miles de seres en esta rica ciudad cristiana. Entonces lo que va a ir haciendo va a ser uno de los primeros en utilizar el recientemente descubierto para la época flash de magnesio como fuente auxiliar de iluminación. ¿Por qué? Porque él se introduce en los lugares en donde vive y trabaja esta gente, que justamente son lugares de muy poca luz. Él lee, digamos, sobre el flash de magnesio y enseguida entiende las posibilidades que esta tecnología le permite en sus fotografías. Entonces, una parte fundamental de la vida de los inmigrantes era la vida nocturna, no solamente el apiñamiento en las casas insalubres, ¿no?, administradas incluso por la policía. Entonces, de algún modo, acá lo vemos con su flash, es un autorretrato de Jacob Riis con su flash. La utilización, digamos, de este flash tiene casi una capacidad de revelación que es simbólica también, ¿no? Porque al margen, digamos, del aporte documental, lo que hace es denunciar, ¿no?, con este fogonazo de luz en medio de la oscuridad. Hay algo de sacar a la luz, ¿no?, lo que la sociedad reprime, y tiene como un modo de develar las partes más escondidas, ¿no?, de la realidad y de las relaciones humanas. Entonces, con todo este material que él va haciendo, vemos incluso los rostros como sorprendidos, ¿no?, por la luz del flash. Va a ir haciendo numerosas presentaciones públicas con estas fotos, ¿no? Y entonces esas presentaciones son proyecciones de sus fotografías entre un círculo de personas pequeño que van a ir viendo estas imágenes de las condiciones de vida al interior de las casas. Y también lo que va a hacer es un libro que se llama precisamente Cómo vive la otra mitad, ¿no? Entonces, lo interesante es que con estas presentaciones y este libro de Cómo vive la mitad, empieza a alcanzar un éxito. Esta es la tapa del libro. La obra entera, digamos, o sea, su esfuerzo no es un trabajo de evidencia, sino una herramienta de propaganda que logra su objetivo. ¿Y por qué logra su objetivo? Porque él, digamos, toca la sensibilidad de alguien que en ese entonces era comisionado de policía de la ciudad de Nueva York, que acompaña incluso a Riis en las escapadas nocturnas, y gracias al trabajo de Riis, cuando este comisionado policial sea electo gobernador, le promete que va a mandar derribar varios de estos cuchitriles, rehabilitar viviendas insalubres, cerrar los talleres clandestinos y los asilos dirigidos por la policía y crear un parque. Este gobernador y comisionado policial se llamaba Theodore Roosevelt y se va a convertir justamente en presidente de los Estados Unidos. Acá vemos la tapa de su libro, ¿no? Y entonces la influencia de Riis en la política social estadounidense viene por allí, digamos, de alguna manera logra que se conviertan en reformas sociales, en lo que se llamó la era progresista, y contribuye a la erradicación de estas casas de vecindad insalubres de los barrios marginales de Manhattan, en los que la población vivía hacinada.
y se apuesta, digamos, a otro tipo de construcciones, de acuerdo a un plan, por entonces fue el Plan Boston. Es interesante ver cómo se va construyendo un método, sumergiéndose en los espacios ocultos, utilizando la nueva tecnología que le permite alumbrar y fotografiar aún en bajas condiciones de iluminación, luego realizar proyecciones de sus fotos para sensibilizar pequeños grupos y luego masivamente a través de un libro. Y con ello indirectamente a todo el conjunto de la sociedad americana, norteamericana, a partir de estas políticas públicas que lleva adelante Roosevelt. Riis va construyendo su perspectiva crítica sobre ciertos temas que los denuncia a partir de estas fotografías. Entonces la fotografía adquiere esta capacidad crítica. Así como Jacob Riis emprendió una labor fotográfica sobre las precarias condiciones de vida existentes en algunos barrios de Nueva York, por otra parte, Louis Hine abordó la explotación infantil en los comienzos del desarrollo industrial norteamericano. Louis Hine nació en Estados Unidos, en 1874, y vivía, digamos, dando clases en un pequeño colegio, y se interesa por la fotografía, aunque su profesión original es la de sociólogo. Él utiliza la cámara primero como instrumento para hacer las fichas de los alumnos, o también para plasmar eventos de la escuela en donde daba clases. Luego empieza a fotografiar a estos niños y del mismo modo que lo hacía Riis, se interesa por los inmigrantes que llegaron a una isla, Ellis Island, ¿no? Ahí en Estados Unidos. Y trabaja en el Comité Nacional de Trabajo Infantil, denunciando lo que también observaba Riis, que eran las condiciones laborales de los niños. Esta época es arriesgada para él. Como fotógrafo en realidad no trabaja para ningún medio, se disfraza para entrar a las fábricas y denuncia las infracciones. Se introduce de lleno en la situación de la infancia trabajadora en Estados Unidos como tema, y desde el Comité Nacional de Trabajo Infantil va a aportar informes visuales. Es interesante que Hine tiene esta doble profesión, ¿no? De fotógrafo y de sociólogo, y empieza a desarrollar un método sociológico para su trabajo fotográfico. Su método consiste en entrevistar a cada una de las personas que retrata, para conocer directamente su situación. Cada una de las fotografías cuenta con toda esta información. Él toma notas al reverso de las copias y va conformando fichas. Y va construyendo así un pensamiento en imágenes, a través de un estudio visual. Es por eso que termina por llamar a sus producciones textos verbovisuales. Aunque habitualmente vemos las fotos sueltas, las de Hine, él las trabajaba conjuntamente con la información obtenida y sistemáticamente volcada en fichas. Y estas imágenes tenían una relación espacial con ese texto que él iba escribiendo. Hacia los últimos años firmaba el dorso de sus fotos con la inscripción Lewis Hine, fotografía interpretativa. Esto implica que hay en él una conciencia de la fotografía como representación más que como registro. Él no va a realizar tomas al pasar, no se trata de tomas instantáneas, aunque lo sean, están cuidadosamente realizadas. Trabaja con una cámara bastante grande y aparatosa, que es lo que sus posibilidades económicas le permitían adquirir en esa época. Vemos incluso esta publicidad de su trabajo como fotógrafo, ¿no? Como fotógrafo social, y es una publicidad de trabajos bastante pequeños, ¿no? De carpetas, de exhibiciones, de fotografías para artículos, ¿no? Como una cierta humildad, ¿no? en su trabajo. Y lo que decíamos respecto de que no realiza tomas al pasar, sus fotografías de algún modo están muy cuidadosamente realizadas. Incluso esta, que es una famosa fotografía, en realidad es la elegida entre muchas otras que realizó. Vemos aquí que, digamos, él fotografía diferentes trabajadores y en diferentes actitudes, y de algún modo
esta fotografía que él elige es la que mejor habla de lo que él quiere transmitir, de la relación entre el trabajador como pieza fundamental en la máquina industrial. Y para ello fue preciso una gran conexión entre el fotógrafo y el trabajador, ¿no? Y los trabajadores. Y esta fotografía es muy interesante porque es una foto de este niño vendedor de periódicos, John Howell, que es un retrato, pero es también a la vez un autorretrato, ¿no? Vemos la sombra del fotógrafo con la cámara en el trípode, vemos las condiciones de producción, se fotografía a sí mismo fotografiando al otro, es una cámara grande, aparatosa, como decíamos, no permite fotos robadas o al pasar, requiere de la complicidad y el acuerdo por parte del retratado. Tiene que ver con la cámara que podía tener, pero también habla de la propia condición de Haim, no como alguien privilegiado. Le costó siempre vivir de la fotografía. Y hacia el final de los últimos años de su vida, acá lo vemos, ¿no? Subido a un edificio, se va a dedicar a lo que es su último trabajo, que consistió en documentar fotográficamente la construcción del Empire State, un edificio que en el contexto de la Gran Depresión representa un símbolo de esperanza y progreso. Pero Haim, digamos, lo que elige más que documentar la arquitectura del edificio es realizar los retratos de los trabajadores. Los muestra el trabajo de algún modo como héroes en condiciones laborales que no tienen ninguna seguridad para los trabajadores. Publica un libro con esta serie de fotografías que se llamó Men at Work, que veíamos recién en la portada, en 1930, que tiene, digamos, de algún modo una intención que estaba dirigido a los niños, ¿no? Para contar justamente cómo, en qué consistía el trabajo, y tiene una visión constructivista de la fotografía, ¿no? Que vemos aquí que podemos apreciar, ¿no? Donde las líneas de fuga, la presencia de las personas dentro de un campo de fuerza, de algún modo, aunque decíamos, ¿no? Que el género de la fotografía callejera, el documental va a ser desarrollado más adelante, pero ya todos estos fotógrafos empiezan a utilizar la cámara como una herramienta que tiene un lenguaje particular, ¿no? Que permite mostrar algunos aspectos de la modernidad, en definitiva, ¿no? De un modo absolutamente único. Y hablando de la modernidad, si la modernidad era pensada, ¿no? Como algo que traía progreso en la sociedad occidental, el progreso no trajo el bienestar social que promovía la filosofía positivista. Digamos. En Estados Unidos el ideal progresista implicaba grandes desigualdades. El trabajo que podía ser valorado positivamente y que incluso para los propios trabajadores era un orgullo, como lo vemos, ¿no? En los rostros, Haim lo muestra desde una perspectiva fotográfica, ¿no? Donde los hombres trabajando están casi dentro, son parte de eso que están creando, desde ese gigante que no les brinda ninguna seguridad, casi es una, digamos, ¿no? Como abarcados por ese gigante, y lo que hace, digamos, es preguntarse cuestiones que tienen que ver con preguntas sociológicas, netamente, ¿no? Los vemos aquí, ¿no? En una siesta a los trabajadores en las alturas, ¿no? Y terminan mostrando estas problemáticas sociales de los centros urbanos, ¿no? La cotidianidad de estos trabajadores. ¿Y por qué decimos que tiene una perspectiva sociológica? Bueno, porque comparte con la disciplina de la sociología temas clásicos, ¿no? Como la migración, la pobreza, la dominación. Con el desarrollo del capitalismo, las profundas transformaciones sociales tras la revolución industrial, con la violencia de la guerra, de las represiones, de las desigualdades que traen, digamos, por fuera del sistema a capas sociales enteras, lo social empieza a ser abordado desde lo visual, ¿no? A través de este naciente lenguaje fotográfico. Y este lenguaje tiene características propias, lo veíamos en los trabajos de Ries, que usaba el flash, metiéndose en los sótanos, pero también Haim instala en la sociedad y concientiza acerca de temáticas como la del trabajo infantil, y este trabajo que es sobre la inmigración es muy interesante porque de algún modo Haim con sus fotografías lo que logra es personalizar una masa abstracta que eran los inmigrantes para
el resto de la sociedad norteamericana, ¿no? Los otros distintos a nosotros, que practican religiones diferentes, que tienen otra lengua, que tienen un aspecto distinto, y lo hace como a través de retratos que generan una afinidad, los acerca al conjunto de la sociedad norteamericana, les otorga humanidad, ¿no? Entonces la fotografía se convierte en una herramienta de conocimiento y también de transformación. Aquí, digamos, aunque estamos solo considerando la tradición estadounidense de la fotografía norteamericana, de la fotografía documental, ya en ese entonces la fotografía constituye un código que es compartido culturalmente y que adquiere una madurez suficiente como para convertirse en un medio que puede transformar realidades. En este caso, las realidades del otro en la propia sociedad occidental capitalista, la propia sociedad norteamericana, la otra mitad.